En el país de Macri todo se explica por la tormenta, gato. Cuando Macri asume, él dice, yo quiero que a mí me juzguen por mi capacidad para reducir la pobreza. Él pensaba que la pobreza se reducía solamente reduciendo la inflación. Y pensaba que para reducir la inflación había que eliminar el déficit fiscal. Él siempre decía, la pesada herencia, el principal problema que yo tengo es el déficit fiscal. ¿De cuánto fue el déficit fiscal del gobierno de Cristina? De 3,77. Es un déficit fiscal promedio en todo el continente, digamos, todos los países tienen déficit fiscal en pesos. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Llevó el déficit fiscal a 5,60 del producto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La mayoría de la plata que se debe, o que se gasta y no se tiene, en el caso del gobierno de Macri es para pagar intereses de deuda externa. El déficit fiscal de Cristina era un déficit fiscal que tenía como intención generar políticas contracíclicas, aumentar el consumo, evitar la recesión. El déficit fiscal que genera este tipo no solamente es para generar mecanismos de carry trade, de especulación financiera, sino que además ni siquiera ha bajado sustancialmente el déficit primario, porque viste que recién ahora estarían bajándolo. Pero es el problema que ellos tienen. Ellos bajaron el déficit fiscal primario un poquitito, aumentaron el secundario, inventaron eso y no bajaron la inflación. Segundo punto, deuda externa y PBI, por porción de PBI. Cuando Cristina se va, deja el 43%. Es la relación entre la deuda y el PBI. Una cosa clave acá. La deuda en la época de Cristina era en general en pesos y con organismos estatales. Claro. ¿Qué hizo este gobierno? Su principal política, llevó la deuda al 90%. Hoy está prácticamente en el 90% del producto. La aumentaron en dólares además, ¿no es cierto? Claro. ¿Para qué la usaron? Primero porque la gente dice, bueno, tomaron deuda externa, 150.000 millones de dólares. Hay más hospitales, hay más empleo, hay más industrias, hay más capacidad productiva. ¿Generaron condiciones para devolverla? No. ¿Para qué la usaron? Para pagarle a los buitres, en primer lugar. Le pagaron al contado a los buitres. En segundo lugar, para financiar el déficit fiscal en pesos. Esto es un error imperdonable. Algún día la historia le va a tener que preguntar a los que tomaron esta decisión por qué tomaron deuda en dólares para pagar un déficit en pesos, porque en esta operación, la gente tiene que saber, se arma la bomba de la LEVAC, que ahora es la bomba de la LELIC. Es clave eso, ¿no es cierto? Bien. Y en tercer punto, para la fuga. ¿Dónde está la plata de la deuda externa? Nos preguntamos todos, ¿por qué esta deuda externa? Bueno, anoche lo decía Aldo Piñanelli, la fuga en dólares este año es realmente escandalosa. Escandalosa. ¿No? Esto es como consecuencia directa de la desregulación cambiaria y financiera. Tercer punto. Cuenta corriente. Hoy hablaba con mi amigo Escaleta, que para mí es el mejor economista que tiene la Argentina, escribe en Página 12 y también en El Destape, y me decía con claridad meridiana, este era el principal problema que teníamos los argentinos desde el año 2011. Esto es la explicación de lo que se conoce con el nombre de restricción externa. Si vos querés, de todos los indicadores, el único problema que Macri hereda realmente es este. Fue el peor año, el 2015 del gobierno de Cristina. Fueron menos 17.170 millones. ¿Por qué? Bueno, por una serie de factores. Fundamentalmente hubo un déficit de la balanza comercial, también se importó mucho combustible. Se hicieron cosas. Por este déficit fiscal se explica la estatización de YPF, por ejemplo. Este era el problema que tenía que resolver. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? Es el déficit en dólares. Todo lo que sale en turismo, en giro de utilidades, si tenés que importar combustible. Esto era lo que tenía que resolver el gobierno de Macri. ¿Qué hizo? Casi lo duplicó. Hay más salidas de dólares. El déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente, perdón, es consecuencia directa de la apertura comercial, que además la utilizaron como una supuesta política antiinflacionaria. ¿Por qué íbamos a importar cosas si abrimos la posibilidad de que se inunde el mercado local con productos locales para bajar la inflación? Bueno, nada de esto sucedió. Tasa de interés. Tasa de interés. ¿Qué punto para este momento? Es el corazón. Se va descascarando la Casa Rosada. Sí, y va quedando vacía, porque la consecuencia directa de este programa económico es el vaciamiento de la Argentina. La tasa de interés cuando Cristina se va estaba en el 25%. Esta es la tasa que te pagaban los bancos si vos hacías un depósito de arriba de $1.000.000 pesos, ¿tá? Para compararla con la que dejaron ahora. Hoy está en 53%. ¿Cuál es el problema, Gato? Esto es lo que explica por qué la Argentina no vienen las inversiones. Ellos dijeron, vamos a reducir el déficit fiscal, van a llover las inversiones. ¿Por qué no llovieron las inversiones? Porque vinieron las especulaciones financieras. Sirve mucho más poner la timba, que esto es el corazón, es lo primero que deberíamos resolver cuando nos toque volver a gobernar, esperemos que sea pronto. Esto destruye el consumo, destruye el crédito, es uno de los peores problemas. Fondo de garantía de sustentabilidad. El fondo de los jubilados. El fondo de los jubilados. Cristina le dejó más plata a Macri acá que en el Banco Central. Esto era
la principal política contracíclica que nosotros teníamos. Era las joyas de la abuela. Esto es el corazón del sistema financiero. Gracias a que se recuperaron estos fondos se pudo armar la UH, conectar igualdad, un montón de planes y además eso le da robustez al sistema. ¿Cuánto está hoy? ¿Cuánto se perdió hoy? Según mi amigo Fernández Pastor, la mitad. Claro, tremendo. ¿Por qué? Por la devaluación. Se desfinanció totalmente. Totalmente. Y porque además la utilizaron para hacer negocio con los amigos. Sí. Acá, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo usó a las empresas de de Toto Caputo, para colocarle hay una denuncia que tiene que pasar el vaso ahí. Exactamente. Riesgo país, que hoy lo hablábamos, altísimo. Riesgo hoy. país 480, a ver, 480. Sí. Supuestamente Cristina tenía problema con los mercados, no era confiable. El riesgo país estaba en 480. ¿Cuánto está ahora? Bueno, yo lo puse 744, hoy subió. Hoy estaba en, ¿cuánto? 28 en algún momento y 778, se Llegó llegó en en algún momento 774. ¿no? Macri, el amigo de los mercados, fíjate la confianza que le tienen los mercados. ¿Sabe por qué es esto? Porque todo el mundo está esperando el default. O sea, todo el mundo sabe que la plata que se tomó, los dólares que se tomó de deuda, es tan grande el volumen que es imposible devolverla, porque en vez de utilizarla para ampliar la capacidad productiva, y esto es clave, la estamos utilizando para la timba. Todo el mundo sabe que no viene. Inversión extranjera directa, Sí. fíjate el número. Cuando se fue Cristina, también la que se peleaba con los mercados, la que tenía problemas, 13.283 millones de dólares. Esto es diciembre del 2015. Fíjate lo que pasó con Macri. El amigo de los mercados redujo la inversión extranjera directa, se redujo. Y esto es fundamentalmente a partir de vaca muerta, porque Macri le está regalando, la verdad, lamentablemente... El PBI, que es muy importante. PBI por cápita, Sí. o sea, esto es un número... A ver, el PBI por cápita es todo lo que producimos los argentinos, bienes y servicios, dividido a la cantidad de población. Sí. Bueno, durante el gobierno de Cristina, Cristina lo dejó 13.464 millones. ¿Cuánto está ahora? 8.230. Somos todos más pobres. Somos todos más pobres. La Argentina es más pobre. Después vamos a ver ahora cómo se distribuye eso. Pero esto es un problema enorme, porque ellos que venían a supuestamente expandir la economía, mirá la caída abrupta. Esto no se recupera más, gato. O sea, vamos a ser, después que termine Macri, más pobres de lo que éramos cuando Cristina dejó el gobierno. Coeficiente Gini. Sí, este es muy importante. Esto es muy importante porque esto habla de la distribución del ingreso. Claro. Porque muchas veces el gobierno te dice, bueno, ¿cuánto está la inflación? A mí el tema de la inflación me preocupa, obviamente, pero me preocupa en relación a cuánto están los salarios, a cómo se distribuye la torta. Podríamos haber utilizado otros indicadores. Durante el gobierno de Cristina, la participación de los laburantes era mucho más alta de lo que es ahora. Hoy es mucho más alta la participación del trabajo. O sea, el capital se lleva mucho más de lo que se lleva los laburantes. Durante la época de Cristina estaba en este número. Para que la gente sepa, este es un número que se utiliza internacionalmente. Una sociedad igualitaria es la que tiene 0 índice de Gini, casi ninguna sociedad lo tiene, pero es el aproximado. ¿Cuánto está ahora? 0,4220. Esto es un 30% más. O sea, en números duros, la distribución del ingreso es mucho más injusta. Sí. Y lo último, Gato. ¿Cuánto estaba el salario mínimo cuando se fue Cristina? Esto es fundamental, ¿no? Porque esto es el plan económico. Esto es fundamental. Cuando la gente se pregunta qué es el plan económico de Macri, es esto. Mirá, el plan económico para estos tipos solamente política monetaria y política fiscal. ¿Cuál es la gran diferencia con el gobierno de Cristina? Esto es política heterodoxa. Esto es política ortodoxa. Estos tipos, los de acá abajo, fíjate cómo se va vaciando la Argentina, piensan todo en función solamente de la oferta. Nosotros lo pensamos en función de la demanda. Esto es lo que determina la clave, la concentración de la riqueza, la exclusión. Durante el gobierno de Cristina, salario mínimo vivido en dólares 622. Era uno de los más altos de América Latina. Esto vinieron a destruir. Macri Hoy es el más bajo. Ahora vamos. Y la jubilación mínima, 441. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿A cuánto estamos ahora? Claro. 281. Salario mínimo 281, uno de los más bajos de América Latina ahora. Y la jubilación mínima está a términos de la crisis del 2001. Tal cual. Ahora, dos datos más. El fondo de garantía Sí. lo están vaciando porque los tipos lo que quieren hacer es quebrar el sistema previsional para ir hacia un fondo privado de capitalización. Cuando el gobierno se compromete con el Fondo Monetario para que le den la plata, dice, muchachos, vamos a liquidar nosotros el sistema solidario de reparto. Lo que hay que tener, además de política monetaria y fiscal, es primero política de ingresos. Este gobierno no habla de política de ingresos, hay que subir las jubilaciones, hay que subir los salarios. Y esto además aumenta la recaudación. Si vos haces esto, aumenta la recaudación. A ver, mostremos ya todo y entonces se fue descascarando. Y se fue vaciando la Argentina. Hace falta política de ingresos que genere más demanda, que genere más consumo. Eso va inclusive a achicar el déficit fiscal. Hoy el déficit fiscal se está agrandando porque como no hay consumo, cae la recaudación.
Hace falta una política de protección del comercio, Gato. No se puede dejar que las pymes y que todos los productores estén todos podridos y quebrados como consecuencia de la avaricia de estos muchachos y además del dogmatismo de mercado. Y en tercer lugar, hace falta una política industrial. Este es el punto más importante. Nosotros necesitamos modificar la matriz productiva de la Argentina. ¿Para qué? Bueno, para generar dólares, achicando las importaciones y aumentando las exportaciones y garantizando que el mercado interno nos dé a todos la posibilidad de tener una vida digna. Muy interesante explicar estos 3 años, ahora lo vamos a analizar.